Cada vez que alguien se sienta a la mesa a comer, está a punto de consumir, probablemente sin darse cuenta, siglos enteros de historia. Totalmente, sí. Es que hablamos de grandes migraciones, de accidentes culinarios insospechados y, pues, de choques culturales que son verdaderamente fascinantes. Es casi poético. Exacto. Es muy poético pensar que en un simple plato de comida del día a día conviven imperios caídos, rutas comerciales transoceánicas y secretos guardados celosamente en monasterios antiguos. Y para quienes nos escuchan hoy y compartan esta curiosidad insaciable por entender de dónde viene lo que somos y lo que consumimos, hoy tenemos sobre la mesa una colección de documentos realmente extraordinaria. Así es. Los materiales que vamos a explorar hoy funcionan como una especie de mapa del tesoro antropológico, uno que lleva por rutas que la mayoría de la gente desconoce. Sí, tenemos una pila de documentos muy buena. Para empezar, hay una investigación académica profundamente detallada sobre el mestizaje alimentario entre España y Colombia. Ajá. Y para complementar eso, contamos también con un recorrido histórico exhaustivo sobre la evolución del chocolate a nivel mundial. Que es una historia increíble, por cierto. Sí, te vuela la cabeza. Y para cerrar este enorme círculo histórico, vamos a analizar un artículo cultural fascinante sobre la exposición La España Peregrina. Claro, el que documenta esa inmensa ola de inmigración y exilio español que llegó a Colombia entre los años 1886 y 1948, si no me equivoco. Exactamente esos años. La misión de esta inversión profunda es bastante clara. Vamos a explorar cómo la colisión de dos mundos transformó radicalmente lo que se come, cómo se habla y, en última instancia, la identidad misma de una región entera. Demostrando que no existen realmente las culturas puras. Tal cual. Todo es el resultado de mezclas extraordinarias. Así que bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos haciendo un viaje en el tiempo y en el espacio directo a los Andes colombianos. Mucho antes de la llegada de los europeos. Muchísimo antes de que siquiera imaginaran que este continente existiera, para conocer a la sociedad muisca. Yo estaba impresionado al leer el nivel de organización agrícola que tenían. Es que es un nivel de sofisticación que a menudo se pasa por alto. Los muiscas habitaban principalmente los altiplanos y valles de la cordillera oriental. Lo que hoy es la sabana cundiboyacense. Sí, y lo que resulta realmente fascinante de su cultura es cómo lograron adaptar toda su existencia a estas altitudes tan exigentes. Desarrollaron un conocimiento astronómico y botánico profundo. Entendían a la perfección los ciclos del clima y la fertilidad de los suelos. Ajá. De hecho, basaban su calendario agrícola en 12 lunas, un ciclo completo al que llamaban chocán. Que vendría siendo el equivalente a nuestro año. Exacto. Y tenían herramientas súper específicas para esto, ¿verdad? Recuerdo leer sobre algo llamado la coa. Exactamente, el palo plantador o coa. Desde la luna de enero, que era el inicio de su ciclo, preparaban la tierra y sembraban utilizando exclusivamente esta herramienta. Claro, no usaban arados. No usaban arados tirados por animales porque, sencillamente, no tenían animales de tiro. Era una sociedad que funcionaba en una sincronía absoluta con los ritmos de la tierra. Y todo su sustento dependía de esa precisión milimétrica. Pero lo que más me llamó la atención, y la razón por la que eran famosos en toda la región, es que se les conocía como el pueblo de la sal. Ah, claro. Extraían sal en lugares que hoy conocemos como Zipaquirá, Nemocón y Tausa. Y el proceso es digno de una película de alquimistas. Totalmente. No es que entraran a una cueva con picos a sacar rocas de sal y ya está. Lo que hacían era evaporar agua salobre en unas vasijas de barro inmensas llamadas gachas. Y las ponían sobre unos fogones gigantescos. Así es. Así iban cuajando la sal poco a poco hasta crear unos panes gigantes, panes que podían pesar entre 5 y 7 libras, a los que llamaban catamicas. Es básicamente un proceso industrial de evaporación a gran escala, pero siglos antes de la Revolución Industrial. Sí. Y lo interesante es cómo usaban esa sal en el día a día. Esa es mi parte favorita. Me encantó leer la anécdota visual que anotó un cronista de la época. Fray Juan de Santa Gertrudis. Ese mismo, el hombre estaba completamente asombrado viendo a las mujeres indígenas cocinar, porque no agarraban un puñado de sal y lo esparcían sobre la comida como haríamos hoy. Claro. Tomaban uno de estos enormes terrones de sal, lo ponían en una cuchara grande y lo sumergían en la olla de sopa hirviendo durante unos segundos exactos. Solo hasta que el agua disolviera la cantidad necesaria. Exacto. Y luego sacaban el bloque entero,
Era una precisión culinaria casi científica para no salar de más la comida. Es una técnica brillante para tener un control total sobre el nivel de salinidad en la olla. Y claro, el destino de esa salinidad eran los productos locales que sostenían a toda la población, Productos que hoy son pilares de la dieta global. que en la lengua chibcha de los muiscas llamaban haba y la papa, que conocían como yumi. Tenían docenas de clasificaciones para ambos productos dependiendo del piso térmico. Increíble. Pero si conectamos esto con el panorama general de la economía precolombina, hay un detalle que cambia por completo la forma en que solemos imaginar a estas sociedades. Te refieres al comercio, me imagino. Así es, sabemos que practicaban el trueque en mercados inmensos, intercambiando sus famosas catamicas de sal, esmeraldas y mantas de algodón por frutas de tierras más calientes a las que no tenían acceso. Claro, lo clásico. Sí, pero hay un giro inesperado. Fueron los únicos indígenas americanos que desarrollaron una especie de moneda de oro para facilitar este comercio cuando el trueque directo no era suficiente. Los famosos tejuelos de oro. Leer sobre esto me voló la cabeza. Eran unos discos redondos fundidos en pequeños moldes, lisos, sin ninguna cara, marca o grabado de un emperador, pero que funcionaban perfectamente como un estándar de valor. Un estándar para entenderse comercialmente, sí. Ajá. Y la ironía de la historia ocurre décadas después, a finales del siglo XVI, cuando los españoles ya se habían establecido firmemente en el territorio. ¿Qué pasó ahí? Pues que había una cantidad tan grande de estos tejuelos circulando en la economía diaria que la corona española se topó con un problema de recaudación. Así que el rey de España ordenó una medida insólita. A ver. Mandó que todos esos discos de oro indígenas fueran recolectados temporalmente y marcados con cuños oficiales europeos. No puede ser. Sí, ¿para qué? Para poder cobrar el famoso quinto real, el impuesto de la corona. Literalmente tomaron el sistema monetario local y lo asimilaron a la fuerza dentro del sistema fiscal y burocrático europeo. Wow. Eso es una metáfora perfecta y un poco brutal del mestizaje que estaba a punto de ocurrir en absolutamente todos los aspectos de la vida. Totalmente. Y hablando de ese mestizaje, creo que es el momento perfecto para pasar de la economía de los metales a la economía de la olla. Buen punto. Porque cuando los españoles llegaron, sufrieron un choque cultural, pero sobre todo, un choque gastronómico monumental. Hay que imaginarse a estos hombres acostumbrados durante toda su vida a una dieta mediterránea muy específica. Claro, ellos venían buscando especias, pero en el día a día extrañaban desesperadamente la carne de cerdo, el aceite de oliva para cocinar. El pan de trigo blanco, el vino para sus ceremonias y sus comidas, eran los pilares de su civilización. Exacto. Pero, por supuesto, las provisiones que traían en esos barcos de madera se pudrieron o se agotaron rápidamente. De repente, se vieron varados en un continente nuevo, obligados a consumir ingredientes locales que al principio les parecían extrañísimos. Casi alienígenas. Sí, raíces raras, tubérculos llenos de tierra, un grano gigante que era el maíz. Y ese choque de necesidades generó un proceso de adaptación que funcionó en ambas direcciones. No es exacto decir que los españoles simplemente llegaron e impusieron su dieta de un plumazo. Tuvieron que asimilar la despensa americana para no morir de hambre. Exactamente, pero al mismo tiempo trajeron consigo en viajes posteriores plantas y animales que alterarían la ecología y la gastronomía de América para siempre. El ejemplo más contundente fue la introducción de la caña de azúcar. Uf, la caña de azúcar lo cambió todo. Ese único ingrediente foráneo llegó para revolucionar por completo las preparaciones locales, pavimentando el camino para que toda la dulcería y la repostería tradicional latinoamericana floreciera siglos después. Pero mientras los cultivos de azúcar prosperaban, los europeos seguían descubriendo los secretos milenarios de la cocina local. Por ejemplo, el uso de colorantes naturales. Ah, ¿sí? Hay un relato fascinante sobre el achiote, al que también llamaban vija en otras partes del continente. Los indígenas llevaban siglos usándolo, no solo como repelente de insectos o para pintarse el cuerpo, sino para teñir sus preparaciones culinarias. Fray Juan de Santa Gertrudis otra vez, ¿no? Él mismo quedó maravillado. Escribió cómo un indígena tomaba apenas unos cuantos granitos rojos, los trituraba en un cuenco con un poco de agua y con esa mezcla mínima
Convertía una olla entera de caldo transparente en un líquido de un color carmesí vibrante o un amarillo encendido. Y para los europeos, que estaban acostumbrados a usar el costosísimo azafrán para lograr ese efecto, esto era magia pura. Magia pura tal cual. Y es fascinante notar cómo esos descubrimientos y a veces la pura torpeza o el cruce accidental de estos nuevos ingredientes con los viejos dieron lugar a platos que hoy son considerados monumentos intocables. Hoy ya sé para dónde vas. Sí, hay una historia increíble sobre un accidente culinario en el Virreinato de Nueva España, específicamente en el convento de Santa Rosa de Puebla, allá por el año 1690. La famosa historia de Sor Andrea es fabulosa. Es un clásico absoluto del mestizaje. Resulta que Sor Andrea estaba preparando con mucho esmero una salsa compleja para acompañar un pavo o guajolote, que era un ave nativa muy apreciada. Ajá. La salsa estaba pensada para ser salada y picante, siguiendo ciertos perfiles de sabor de la época. Pero por un descuido, en medio del ajetreo de la cocina del convento, dejó caer almendras de cacao tostado directamente en la olla de la salsa picante. Un error garrafal en ese momento. Sí, pero en lugar de botar todo y empezar de cero, decidió servir el plato así. La sorpresa de los invitados ilustres al probar esa complejidad de sabores, esa mezcla de lo salado, lo picante y las notas profundas del cacao, dio nacimiento nada menos que al legendario mole poblano. Un error de cocina que literalmente transformó la gastronomía mundial. Y mencionar el cacao en esa historia nos lleva directamente a uno de los grandes protagonistas de la inmersión de hoy. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hablemos del chocolate. Hablemos del chocolate. La odisea que tuvo que pasar el cacao para convertirse en lo que comemos hoy es de no creer, empezando por el hecho de que el mismísimo Cristóbal Colón se cruzó con el cacao y ni siquiera se inmutó. Es una anécdota fantástica. Fue en 1502. Sí, durante su cuarto y último viaje, interceptó una inmensa canoa comercial maya cerca de la costa de lo que hoy es Honduras. Los registros detallan que la canoa estaba llena de textiles, armas y un montón de estas extrañas almendras. Que los nativos trataban con un cuidado extremo. Exacto. Si a un nativo se le caía una almendra, se tiraba a recogerla como si fuera un diamante. Colón vio esto, vio las almendras de cacao y las ignoró por completo. Las dejó pasar. No tenían la más mínima idea de lo que estaba viendo. Ninguna. Y no lo sabía porque en Mesoamérica el cacao estaba muy lejos de ser una simple golosina. Tenía un carácter profundamente sagrado, se usaba en rituales religiosos y, más importante aún, era el motor de la economía. El dinero crecía en los árboles. Literalmente, el sistema económico local funcionaba con un esquema vigesimal basado en el cacao. Por dar una idea a la audiencia, un conejo para comer valía 10 almendras de cacao, y un esclavo podía costar alrededor de 100 almendras. Era la reserva de valor del imperio. Y consumirlo también era un lujo. No era para cualquiera, ¿verdad? En absoluto. Beberlo era un privilegio estricto de las clases nobles, los sacerdotes y los guerreros de élite. Pero la preparación original azteca o maya no se parecía en nada a la taza humeante y dulce que nos imaginamos hoy. Era bastante diferente. Sí, era una bebida que se servía fría, sumamente amarga, porque el cacao puro es muy astringente, y además era picante, porque le añadían chiles locales. Por si fuera poco, frecuentemente la teñían de un rojo intenso usando achiote. Para que simulara sangre, ¿no? Exactamente, para que visualmente y de manera ritual simulara la sangre de los sacrificios humanos. Claro, con esa descripción, fría, amarga, picante y roja, no es de extrañar que para los primeros conquistadores probar eso fuera una experiencia bastante repulsiva. Sí, el choque fue fuerte. El viajero italiano Girolamo Benzoni lo probó y dejó escrito, sin pelos en la lengua, que le parecía una bebida para cerdos. El rechazo inicial en esos primeros años fue total. Pero la escasez hace que la gente se adapte. Tal cual. Poco a poco los europeos empezaron a interactuar más con la bebida, pero le aplicaron una triple transformación casi quirúrgica para hacerla tolerable a sus paladares. Una transformación fundamental. Primero, le quitaron el chile y la endulzaron drásticamente usando la recién introducida caña de azúcar de la que hablamos. Ajá.
Segundo, empezaron a servirla muy caliente, lo cual era totalmente ajeno a la costumbre indígena original, pero muy reconfortante para los europeos. Y tercero, para disimular el amargor restante, le añadieron especias a las que ya estaban acostumbrados. Como la canela y el clavo. Y el anís, sí. Pero lo que me parece una locura es que la asimilación no se quedó solo en la receta, también fue una asimilación lingüística. Yo siempre había asumido que la palabra chocolate venía directamente del idioma de los aztecas, del náhuatl antiguo. Y punto. Yo también, pero resulta que el origen es un misterio lingüístico interesantísimo. Sí. Es un debate histórico enorme. Comúnmente se repite que viene del náhuatl, pero cuando los investigadores revisan las fuentes lexicográficas de los primeros años de la conquista, descubren que los aztecas originalmente le decían a su bebida cacahuatl. Que se traduce como agua de cacao. Exacto. La palabra chocolatl simplemente no aparece en los primeros diccionarios de la lengua azteca que compilaron los misioneros. Entonces, ¿de dónde salió? Es en la Nueva España. ¡Wow! Se cree que tomaron el término maya chocol, que está fuertemente relacionado con el concepto de algo caliente, y lo fusionaron con la terminación náhuatl atl, que significa agua. Crearon una palabra nueva para una bebida nueva. Agua caliente de cacao. Chocolatl. Así es. O sea que la palabra en sí misma ya es un monumento al mestizaje. Y una vez que perfeccionaron esta receta dulce, caliente y especiada, y le dieron un nuevo nombre, el secreto no tardó en cruzar el océano. Fueron principalmente los monjes y frailes dominicos quienes empezaron a mandar las primeras muestras de cacao molido a la península ibérica. Fascinados por la energía que daba la bebida. Y todo esto viajaba en los galeones españoles, impulsados por los vientos alisios a los que los marineros terminaron bautizando popularmente como el viento chocolatero. ¡Qué buen nombre! Y una vez que tocó puerto en Europa, la difusión fue de película. Las familias reales fueron los principales influencers de la época, Sí, las infantas españolas. como Ana de Austria o María Teresa. Al arreglarse sus matrimonios con los reyes franceses, incluyeron el chocolate en las negociaciones y llevaron la bebida a la mismísima corte de París. Como parte de su séquito personal. ¿Sí? Y los jesuitas también se convirtieron en grandes embajadores de la receta, propagándola rápidamente por toda Italia. La obsesión en las cortes europeas llegó a un punto de excentricidad total. Me dio muchísima risa leer sobre el marqués de Mancera, que era virrey. Ah, la mancerina. Sí, a la gente de la nobleza le encantaba remojar bizcochos en el chocolate caliente, pero tenían un problema muy grave. Se les manchaba la ropa de seda cuando les temblaba la mano. Un drama. Un drama total. Así que el marqués inventó una bandeja especial, mitad de plata y mitad de porcelana, llamada la mancerina. Tenía una especie de anillo en el centro para sujetar firmemente la taza y que los nobles pudieran mojar su pan sin derramar una sola gota sobre sus trajes carísimos. Soluciones de lujo para problemas de lujo. Pero ojo, esta popularidad desbordante no estuvo exenta de crisis. Esto plantea una pregunta importante en el contexto estrictamente religioso del siglo XVII. Un dilema teológico. A ver. Beber chocolate rompía el ayuno cristiano. Hay que entender que en ese momento el ayuno era una obligación inquebrantable impuesta por la Iglesia. Y el chocolate que tomaban era muy denso.
Sí, a la gente de la nobleza le encantaba remojar bizcochos en el chocolate caliente, pero tenían un problema muy grave. Se les manchaba la ropa de seda cuando les temblaba la mano. Un drama. Un drama total. Así que el marqués inventó una bandeja especial, mitad de plata y mitad de porcelana, llamada la mancerina. Tenía una especie de anillo en el centro para sujetar firmemente la taza y que los nobles pudieran mojar su pan sin derramar una sola gota sobre sus trajes carísimos. Soluciones de lujo para problemas de lujo. Pero ojo, esta popularidad desbordante no estuvo exenta de crisis. Esto plantea una pregunta importante en el contexto estrictamente religioso del siglo XVII, un dilema teológico. A ver. Beber chocolate rompía el ayuno cristiano. Hay que entender que en ese momento el ayuno era una obligación inquebrantable impuesta por la Iglesia. Y el chocolate que tomaban era muy denso.
A ver, una fruta que sabe a almocas en mi país, algo si pudieran describirlo casi fantástico en la vida. No sé qué sillas van a pensar que es su matajerobada, medólar. Comida completa. Es que la adicción era real. Había damas nobles que decían que físicamente no podían soportar los largos y tediosos sermones dominicales sin su taza de chocolate. Sí, se lo llevaban a la misa. Empezaron a llevar a sus doncellas a la iglesia para que les prepararan y les sirvieran el chocolate humeante en plenos oficios religiosos, mientras el cura hablaba. Increíble. La situación se salió tanto de control que en 1681 el nuncio apostólico tuvo que intervenir y emitir una prohibición formal y severa para impedir que la gente tomara chocolate dentro de las iglesias. Y el debate intelectual fuera de las iglesias fue intensísimo. Académicos y teólogos escribieron tratados completos sobre el tema. Por ejemplo, el jurista Antonio de León Pinelo publicó un libro entero en 1636 dedicado exclusivamente a argumentar de manera lógica si el chocolate era sólido o líquido. Y después de años de deliberación, debates y mucha presión de las élites, la jerarquía católica tomó una decisión. Se pronunciaron con una frase en latín que resolvió el conflicto para siempre. Liquidum non francit jejunum. Es decir, el líquido no infringe el ayuno. Exactamente. Con esa simple declaración, la Iglesia salvó de la culpa a miles de eclesiásticos, monjas de clausura y fieles aristócratas. Pudieron seguir consumiendo su adorado chocolate durante la Cuaresma, con la única condición de prepararlo con agua y no con leche. Para mantener su estatus de bebida humilde. Claro. Y dirán vacío legal encontraron ahí. Y esa tradición de beber el chocolate así, espeso y oscuro, se mantuvo casi intacta durante siglos. No fue sino hasta la llegada de la Revolución Industrial que las máquinas de vapor permitieron prensar el cacao y crear las pastillas sólidas. Las barras de chocolate. Sí. Luego, hacia mediados del siglo XX, el consumo del chocolate caliente empezó a decaer un poco frente al auge del café con leche. Sin embargo, la gloriosa tradición de comer churros crujientes remojados en un buen chocolate espeso a la española ha sobrevivido estoicamente. Y sigue siendo un rito cultural enorme. Es fascinante cómo un ingrediente local cruzó el mar, alteró las economías, provocó debates papales y cambió la cultura europea. Totalmente. Pero si conectamos esto con el panorama general de nuestra investigación, vemos que la historia no termina ahí. Siglos después, ese inmenso intercambio de conocimiento empezó a fluir con fuerza en la dirección contraria. De regreso a América. Y esto nos lleva a la última parte del análisis. Vamos a dar un salto temporal hacia un periodo muy específico, entre 1986 y 1948, que es lo que documenta la exposición La España Peregrina. Una época de muchísimo movimiento humano. Así es un recuento detallado de cómo una inmensa ola de inmigración y posteriormente de exilio español terminó enriqueciendo profundamente la cultura, la ciencia, las artes y la educación en Colombia. Y es un tema que las fuentes abordan desde una perspectiva muy interesante. Sí, me parece fundamental acercarnos a este punto desde una óptica estrictamente cultural. Más allá de los complejos contextos políticos que empujaron a estas personas a cruzar el Atlántico, lo que nos interesa observar es el monumental legado humano que dejaron al integrarse en su nuevo hogar. Claro, la historia de esta reconexión transatlántica tiene raíces en el siglo XIX. Me llamó mucho la atención la figura de José María Gutiérrez de Alba, un escritor y viajero español que llegó a Colombia no como conquistador, sino para tender puentes. Quería unir a la gente. Sí, él tenía esta creencia profunda de que, después de las guerras de independencia, los pueblos debían volver a unirse a través de la belleza del idioma, jamás por la fuerza. Impulsó y logró la fundación de la Academia Colombiana de la Lengua en 1871. Fue la primera academia de este tipo en toda América, un esfuerzo monumental por estandarizar y proteger el idioma compartido. Y no solo era un académico serio, también sabía cómo conectar con la gente común. Fundó un periódico satírico muy popular llamado El Cachaco. En esas páginas se burlaba de todos los actores políticos locales del momento, demostrando que el humor es el lenguaje más universal. Y esa puerta que figuras como él ayudaron a abrir permitió la llegada de una oleada de talento formidable en las décadas siguientes. Profesores universitarios, científicos, médicos, arquitectos y artistas. Que encontraron en las ciudades colombianas un lienzo en blanco. Así es.
El impacto visual que esta ola migratoria tuvo en el paisaje urbano de Colombia es gigantesco. Si alguien camina hoy por ciudades como Cartagena o Cali, está viendo el resultado de esa migración. Las esculturas son el mejor ejemplo. Sin duda. La icónica y enorme estatua de la India Catalina en Cartagena, que hoy por hoy es el símbolo indiscutible de la ciudad, fue obra del escultor español exiliado Eladio Gil Zambrana. ¡Qué maravilla! Y si vas a Cali, el imponente monumento al fundador Sebastián de Belalcázar fue creado por otro español, Victorio Macho. Pero la influencia no se quedó solo en el bronce. La modernidad en Colombia recibió un impulso tremendo de algo llamado el GATEPAC. Que el acrónimo suena a Agencia Espacial. Sí, suena complejo, pero para quienes no estén familiarizados, el GATEPAC fue un grupo de arquitectos vanguardistas españoles que promovían la arquitectura racionalista. Trajeron a América ideas supermodernas sobre cómo debían diseñarse los edificios. Líneas limpias, ventanas amplias. Funcionalidad por encima de la decoración excesiva. Esos arquitectos empezaron a diseñar hospitales, universidades y barrios enteros en Colombia, cambiando radicalmente la forma en que las ciudades respiraban. O sea que una gran parte del patrimonio visual, educativo y hasta de la identidad moderna de las ciudades colombianas fue tallado y diseñado por manos españolas. Es poético pensarlo así. Es un ciclo. Es como si aquel inmenso favor cultural que América le hizo a Europa hace 5 siglos, al regalarles el maíz, la papa para sobrevivir las hambrunas y el cacao, hubiera regresado siglos después. Sí. Regresó en forma de esculturas de bronce, en diseño arquitectónico y en la consolidación de academias de la lengua. Esta oleada europea no llegó a imponerse, sino que se fundió con la cultura local. Es un recordatorio constante de que las migraciones humanas siempre terminan fertilizando la cultura que las recibe. El conocimiento humano, el arte y las tradiciones no son compartimentos estancos, se desbordan y se mezclan a lo largo de los siglos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos detenemos a observar todo el terreno que hemos recorrido hoy a través de estos documentos, desde imaginar esas enormes vasijas de barro de los muiscas evaporando agua para hacer sal, pasando por los geniales accidentes en los conventos de Puebla, Los acalorados debates de los papas sobre el ayuno, hasta terminar viendo las imponentes esculturas de bronce bajo el sol de Cartagena, vemos un hilo conductor maravilloso. La identidad y las tradiciones de quienes nos escuchan hoy no son monumentos de piedra inamovible. para nada. Ya sea al tomar un sorbo reconfortante de chocolate caliente en la mañana, al disfrutar de un almuerzo que incluye papa o maíz, o simplemente al articular una frase en este idioma compartido, se está participando activamente de una herencia viva. Que respira. Todo es el hermoso, caótico y complejo resultado de siglos de colisiones, de mestizajes improbables y de millones de personas buscando un lugar en el mundo. Y creo que todo este recorrido nos deja con una reflexión final muy intrigante. A ver. Hemos comprobado hoy que los platos y tradiciones que actualmente consideramos como las más puras de nuestra cultura nacieron en realidad de choques culturales brutales. Nacieron de la primera gran globalización del mundo hace 500 años. ¿Sí? Si entendemos que esa es la Amelia de historia, la pregunta es, ¿cómo será la llamada comida tradicional dentro de otros 500 años? En nuestro mundo actual, hiperconectado, donde las fusiones ocurren a la velocidad de la luz, qué extraña mezcla culinaria que hoy apenas está naciendo en un modesto carrito de comida callejera será defendida a capa y espada como una tradición pura y milenaria por las generaciones del futuro remoto. Esa es una pregunta increíble para dejar sobre la mesa y para quedarse pensando un buen rato. Estoy seguro de que la audiencia va a tener mucho que reflexionar. Con esa idea dando vueltas en la cabeza, nos despedimos por hoy, esperando que la próxima vez que alguien se siente a la mesa a comer, mire su plato no solamente como una fuente de alimento, sino como un documento histórico comestible y fascinante. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.